Muy bien, pues entramos en los evangelios llamados sinópticos. Bueno, vamos a hablar de los evangelios, por fin. La verdad es que en esta asignatura a veces las cuestiones históricas que vienen al principio pueden ser un poco más arduas, porque bueno, el estudiante que quiere profundizar en el Nuevo Testamento lo que quiere es conocer la palabra. Pero bueno, hemos intentado, a través de nuestras referencias históricas, ver en el Nuevo Testamento cómo tienen su importancia y cómo nos dan una mayor profundidad a la hora de entender la Escritura. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser eso, adentrarnos en los evangelios. El ejercicio que vamos a hacer, si lo pudiéramos simplificar de alguna manera, es intentar entender, asimilar, que estamos leyendo unos escritos antiguos, cuyo estilo, cuya forma es diferente a como puede ser, por ejemplo, el Quijote de Cervantes, a como puede ser el Cid Campeador, a como puede ser cualquier obra de literatura de la Edad Media, Renacimiento y, bueno, claro, mucho más, una literatura de acción, una novela que pueda escribirse en nuestro tiempo, o un libro histórico, un libro de referencia. Los evangelios son unos escritos antiguos y lo que vamos a hacer va a ser intentar comprender un poco cómo fueron redactados, con qué propósito, para poder entender, aprovechar, disfrutar y también enseñar correctamente la palabra del Señor. Como dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, y eso es lo que queremos hacer. Bien, evangelios. Cuando hablamos de los evangelios, todos nosotros sabemos a lo que nos referimos, pero es un término técnico. Evangelio significa simplemente buena noticia, como tantos de nosotros ya sabemos. Pero fue Justino Mártir en el siglo II que primeramente habla de los evangelios como esos escritos que hablan, que recogen esa parte o esas partes de la vida del Señor Jesús, de sus enseñanzas, sus obras, sus milagros y también su muerte y su resurrección. Curiosamente, desde Ireneo, desde finales del siglo II, los evangelios se asemejan a los querubines de la visión de Ezequiel. Esto es curioso por varias cosas. En primer lugar, porque son 4, porque ya en esa época se comprende que 4 evangelios son reconocidos como inspirados, pero luego también esa asociación con Ezequiel, que podríamos también referir en Apocalipsis, pero vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 1, cuando Ezequiel ve esa imagen de la gloria de Dios, y cuando dice en el versículo 10, hablando del trono de Dios y de 4 seres vivientes alrededor de ese trono, y dice, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. O sea, estos seres tenían 4 caras, y entonces estas 4 caras hablan de león, de buey, de hombre y de águila. Es curioso que, bueno, tradicionalmente la Iglesia Católica, por semejanza de palabras, cuando dice, por ejemplo, en Marcos, cuando comienza el Evangelio de Marcos, e inmediatamente comienza con Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, esa voz, por su semejanza etimológica, se vincula con un león, y entonces se identifica ese Evangelio con la imagen de león. Realmente nosotros, al mirar las Escrituras, el carácter, podemos pensar, por ejemplo, pensamos en un león. ¿Qué imágenes bíblicas tenemos del león? ¿Cómo no? El león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, pero como león de la tribu de Judá. O sea,
prometido desde el Antiguo Testamento, el Señor como Rey que viene a reinar. ¿Quién presenta de los 4 evangelios? ¿Qué evangelio es el que presenta al Señor Jesús en ese carácter como Rey prometido en el Antiguo Testamento? Pues mucho más que Marcos, que prácticamente no contiene o contiene muy escasas referencias al Antiguo Testamento, realmente es Mateo el que una de sus frases favoritas es: esto sucedió para que fuese cumplido lo que fue escrito por el profeta, o como está escrito, esa referencia al Antiguo Testamento constante para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, el Rey que vino, Rey de Israel. Entonces pensaríamos más bien en el león. Si es que vamos a asemejar estas 4 caras con los 4 evangelios, pensaríamos en Mateo como león, pensaríamos en Marcos como el buey. ¿Por qué? Porque el buey es un animal de servicio. El buey es un animal fuerte utilizado para arar el campo, para diferentes tareas de la labranza. Es el siervo. Y el Evangelio de Marcos es ese evangelio que presenta al Señor en sus obras, mucho más que sus enseñanzas. Las enseñanzas son incidentales en Marcos. Para Marcos, lo que quiere presentar es que Jesús, por sus obras, demostró que era el Mesías, el Hijo de Dios. En tercer lugar, como hombre, ¿quién presenta al Señor Jesucristo en su aspecto más humano? Indudablemente Lucas, que presenta no solamente una atención al cuerpo humano, no solamente al Señor Jesús, su atención hacia las mujeres, su atención hacia las personas, su compasión, pero también muestra al Señor Jesús, por ejemplo, atendido por ángeles, la tentación, el jardín de Getsemaní, al Señor, digamos, sostenido por los ángeles, ese aspecto humano, presentando a Jesús como el hombre perfecto, ese hombre intachable, que vivió la justicia de Dios y por lo tanto fue un sacrificio digno, aprobado para nuestros pecados delante de Dios. Y por último, el águila. ¿Qué imagen tenemos del águila? El águila, Isaías, capítulo 40, cuando habla de que los jóvenes los que esperan en el Señor, no los jóvenes que flaquean y caen y se cansan y caen, sino aquellos que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, volarán como águilas. El vuelo del águila majestuoso, hablando de esa faceta espiritual. Y el Evangelio de Juan indudablemente es el que presenta esa faceta espiritual del Señor Jesús, y podríamos vincularlo, si es que vamos a usar esa ilustración de las 4 caras, los 4 evangelios. Pero eso, como digo, también se vinculó con los 4 ramales del río que fluía de Edén. Pero nuevamente, lo significativo no solamente es de esas características, sino es que el pueblo de Dios ya reconocía esas 4 fuentes para finales del siglo II como autoritarias para designar la vida del Señor Jesús, su enseñanza y su muerte en la cruz. Otra cosa importante acerca de los evangelios. Los evangelios debemos entenderlos no como biografías. El evangelio es un género literario en sí mismo. ¿Por qué? Si los consideráramos como biografías, realmente serían carentes. O sea, leemos los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas y casi diríamos que el ministerio público del Señor no duró más de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque estos 3 evangelios se enfocan en el ministerio de Jesús en Galilea. 3 viajes por Galilea, un viaje al norte, a la zona de Tiro y de Sidón, hablando con la mujer sirofenicia en la parte norte, y luego ya el viaje a Jerusalén por última vez y la crucifixión allí. Y resurrección, claro está. Pero los evangelios presentan solamente una parte. Solo Lucas menciona algo de la adolescencia o juventud del Señor.
Del nacimiento Marcos no menciona nada. Entonces, si fueran biografías, se han dejado mucho material sin recoger. Pero no son biografías. Los evangelios son una selección consciente de los hechos y enseñanzas de Jesús que responden a una necesidad de un colectivo particular al cual el evangelista quiere escribir. Puede que es un colectivo de hebreos, de judíos, quizás en la zona de Asia Menor, que Mateo está intentando demostrar que Jesús es el Mesías, o a lo mejor a la propia iglesia de Asia Menor, digamos que es acusada por los judíos, y para que la iglesia tenga certeza y seguridad de que Jesucristo realmente es el Mesías del Antiguo Testamento. Pero ese es el propósito, y cuando Mateo escoge los eventos de la vida del Señor Jesús, ese es el criterio. Otro criterio es el de Marcos, y otro de Lucas, y otro el de Juan. Pero es importante eso, entender ese aspecto. Me gustaría quizás ahora ir a este pasaje, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y aquí me gustaría quizás preguntar, ¿cuántos grupos de personas veis en este pasaje? Claro, en esta imagen lo he hecho más claro que el agua, porque he puesto diferentes colores, ¿no? Entonces, fijaos, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, estos muchos, un tipo de personas. Segundo, los que nos lo enseñaron desde el principio, que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tercer grupo de personas, me ha parecido también a mí, a Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, me ha parecido bien escribírtelas por orden. Y un cuarto tipo de personas, oh Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, en primer lugar, algo importante que nos muestra este pasaje, lo vamos a repetir quizás un poco más de otra manera después, pero una cosa importante. Lo que narran los evangelios sinópticos, por cierto, ahora explicaré qué significa sinópticos, pero hablamos de Mateo, Marcos y Lucas. Lo que narran, aunque a veces contiene alguna pequeña diferencia, por ejemplo, el ciego Bartimeo, el ciego, entrando de Jericó, si era un ciego o era dos ciegos. Un evangelio dice uno, otro dice dos. Aunque nosotros no tengamos todos los datos para explicar esa variación, que quizás puede ser porque uno de los ciegos siguió al Señor y el otro no, y para un evangelista quiso resaltar que ese ciego siguió al Señor, y para el otro quiso resaltar que fueron dos los que fueron sanados ese día. No hay contradicción, no hay invención. Lo que hay es dos expresiones, pero fijaos lo que dice Lucas. En primer lugar, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, no hay duda. Segundo, nos lo enseñaron los que fueron testigos oculares. O sea, aquellos que desde el principio lo vieron con sus ojos. Desde el principio, podemos recordar Hechos capítulo 1, cuando reunidos los apóstoles y 120 que estaban orando, esperando la promesa del Espíritu, y Pedro se levanta en medio de ellos y dice, hermanos, es necesario que Judas, que ha ido a su propio lugar, que escojamos a uno de nosotros para que ocupe su lugar. Y entonces, ¿qué requisitos exigían a los candidatos para ser nombrados apóstoles? Que fuesen testigos de la vida del Señor desde su bautismo hasta su ascensión. Entonces vemos ahí que las cosas que se narran en los evangelios, uno, son ciertísimas, dos, vienen de testigos oculares que lo han visto desde el principio
diríamos, del ministerio público del Señor Jesús. Y 3, que ahora Lucas las pone por orden. Este orden lo hemos de entender como un orden lógico, no un orden cronológico. El pensamiento de tablas cronológicas con fechas, meses y estaciones del año, esos son pensamientos, armonías de los evangelios que vinieron después, en algunos siglos, pero cuando habla del propósito de Lucas de escribir por orden, está hablando de un orden lógico. Ahora, veamos en otra diapositiva estas 4 tipos de personas. La primera, nos lo enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Fue la voluntad de Dios que el Evangelio fuese primero predicado. Esto nos puede chocar un poco porque Éxodo capítulo 17, el Señor le dice a Moisés: escribe estas cosas en un libro para memoria a futuras generaciones. Pero el Señor no enseñó así a los apóstoles. Si buscáramos una expresión paralela a eso, diríamos que vendrá el Espíritu, Juan capítulos desde el 14 al 16, Él os recordará las cosas que os he dicho, Él os guiará a toda verdad. Fue el Espíritu Santo guiando a su pueblo. Y entonces, Hechos capítulo 6, cuando hay problemas con la distribución de alimentos, dicen los apóstoles, no es necesario que nosotros dejemos, no es lícito que dejemos la palabra para servir a las mesas. Y ellos, ¿qué querían? Ocuparse de la oración y de la palabra. Y eso de la palabra es la predicación de la palabra. Podríamos recordar Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo dice: vosotros sois testigos de que no he rehusado enseñaros todo el consejo de Dios, reunidos y por las casas. Entonces, la enseñanza, ministros de la palabra, sobre todo los evangelistas, predicadores. Entonces eso, como decimos, segundo lugar, han sido ciertísimas estas cuestiones. Si nosotros tenemos dificultad de armonizar, es porque no tenemos todos los datos, pero por una parte existen posibles explicaciones, pero cuando tenemos una dificultad, ¿qué debemos decir? Pues bueno, estas cosas son ciertas, lo que pasa es que yo no lo sé todo y a veces me cuesta armonizar. Por ejemplo, el calendario de eventos de la resurrección. Sabemos que estas cosas son ciertísimas, que vienen por testigos oculares. Pero bueno, el propósito del Señor nunca fue satisfacer nuestras curiosidades, sino fue revelar su consejo. Bien, y entonces, número 3. Aquí vienen los primeros intentos de plasmar por escrito las enseñanzas o la vida del Señor. Es muy natural que, claro, en el devenir de los años hemos de pensar que si el Señor Jesucristo fue crucificado, vamos a decir, año 27, año 30, 33, probablemente eso, entre el 27 y el 30, el primer evangelio no vino hasta 20 años después. Hay un espacio de 20 años donde tiene lugar este desarrollo. Primero, el evangelio es predicado por aquellos que son oficialmente designados para ello. Es importante recalcar eso. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, hablando de que no sois extranjeros ni advenedizos, sois miembros de la familia de Dios, y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay dos palabras en griego para hablar de enviar. Uno es una palabra general, pempo, y la otra es un enviar oficial, como un embajador, que es apostelo. Entonces, cuando hablamos de apóstoles, hablamos de personas a quienes Dios ha otorgado una autoridad. El Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles
y el número 12, concretarlo a 12, fue importante. El requisito de Pedro fue importante, de que fueran testigos de la vida del Señor y su mensaje, su muerte y resurrección, desde el bautismo hasta la ascensión. Entonces, esos son los apóstoles y esa relevancia tienen. Entonces, pero bueno, en un principio ellos predicaron la palabra, pero claro, estaban limitados a su persona. Y no es extraño pensar que hubieran intentos de registrar esas enseñanzas, esos eventos que predicaban los apóstoles de forma escrita. Y así tenemos que hubieron algunos, antes del Evangelio de Lucas, que intentaron componer un evangelio. Pero Lucas dice, y tengamos en mente, para finales del siglo II ya se tiene muy claro que son 4 evangelistas, y Lucas es uno de ellos. Pero Lucas nos dice que muchos han tratado, pero Lucas no fue el primero de todos que puso por escrito un evangelio. No, hubieron otros, hubieron diferentes intentos, pero Lucas dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en la casa de Juan Marcos, donde quizás Lucas pudo estar, con quien tuvo relación, testigos directos relacionados directamente con apóstoles, de donde tuvo esa información y después de haber investigado con esa diligencia, las escribió de una manera lógica para que Teófilo no conociera por primera vez, porque dice que en esas cosas había sido ya instruido, pero Lucas ve la necesidad de proveer un registro escrito para que conozca bien, para que pueda ver más profundamente la verdad de esas cosas que entre ellos han sido ciertísimas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante estos diferentes grupos que se nos menciona en Lucas? Porque Lucas en estos versículos nos está dando una indicación de cómo vino a producirse, a escribirse los evangelios. En primer lugar, fueron aquellos testigos oculares que fueron ministros de la palabra. Y vemos en ese aspecto un periodo oral, donde las enseñanzas del Señor Jesús, su vida, fue transmitida de forma oral. En segundo lugar, vemos lo que se llamarían formas. ¿Qué son las formas? Las formas son los primeros intentos de plasmar en unidades concretas, reducidas, los eventos de la vida del Señor Jesús, sus milagros o sus enseñanzas. Y entonces tenemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, o tenemos, por ejemplo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida. Esa pequeña frase que contiene concentrada, como si dijéramos encapsulada, la enseñanza del Señor Jesús, fueron las primeras formas que evidentemente se transmitieron de forma escrita por diferentes personas. Tanto sería personas directamente relacionadas con los apóstoles, como quizás otras, a lo mejor indirectamente, no sabemos, pero son un periodo de formas, donde como Lucas dice, muchos han intentado poner por orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, primero, una época oral. En segundo lugar, un periodo de formas, de constituirse esas unidades,
en una historia, por ejemplo, las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, por ejemplo, el joven rico que llega al Señor, todas esas historias en su forma condensada y concreta. Y entonces, en tercer lugar, después de ese período oral, después de ese período en que se van consolidando las formas, entonces tenemos personas como Lucas, que su propósito es recoger diferentes eventos y diferentes enseñanzas de la vida del Señor Jesús, por supuesto la muerte y resurrección del Señor, pero en lo que es la preparación, lo que es la presentación de la persona del Señor Jesús, escoge ciertos eventos, ciertas enseñanzas y las redacta en una unidad que es el Evangelio. Entonces, vamos a tratar estas tres facetas. Primero, este periodo oral. ¿Qué quiere decir? ¿Qué supone? En primer lugar, nos confirma la transmisión del Evangelio oralmente en un principio. Otro punto que ponen los apuntes, todo esto estoy tratando los apuntes, páginas 2 y 3 de la sección de los Evangelios. Lo que nos presenta es una base común de las narrativas evangélicas. O sea, lo que hizo Lucas solamente era, digamos, nuevo, o su contribución solo era la forma, pero no la sustancia, porque esas cosas que entre ellos habían sido ciertísimas, era la base común que todos los evangelistas, los 4, tenían acceso a ellas y así escogieron su material para componer su evangelio. Es una enseñanza, un legado que era común a todos los evangelistas. Otra cosa importante es que los hechos que narran los evangelistas eran claramente establecidos. No había ninguna duda. Algo interesante es que Teófilo ya había sido instruido en esas cosas. No eran nuevas. Lo que pasa es que Lucas lo que quería era aclararlo, era proveer un fundamento sólido para comprender la verdad en profundidad de esa proclamación o declaración pública por parte de los apóstoles y luego otros maestros, sin duda. Lo que hace Lucas es ordenar, y no es una invención o una composición, digamos, personal de Lucas. Lucas estaba, como decimos, en la misma base. Lucas lo que expresa es que los evangelios fueron producto de un desarrollo gradual y no fue algo venido de la noche a la mañana, una revelación repentina. No fue así, sino que fue un desarrollo natural guiado e inspirado por el Espíritu Santo, entendemos, pero fue un desarrollo gradual a partir de lo que es la enseñanza de los apóstoles, aquellos que habían sido especialmente y oficialmente designados como testigos del mensaje, la persona, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Parece ser que lo que es la credibilidad del mensaje viene dada por haber estado cerca de esos ministros de la palabra. Ese es el criterio de conocimiento pleno. Y Lucas lo que expresa en el libro de los Hechos y por supuesto por la exposición de su evangelio es ese conocimiento de todo lo que es el ministerio público del Señor. Lucas va desde las genealogías, el nacimiento del Señor, aún menciona un evento a los 12 años y luego lo que es el ministerio público. Ese orden en que Lucas escribe es un orden lógico, como hemos dicho, no necesariamente es un orden estrictamente cronológico. Es importante que entendamos, pues, que lo que hace Lucas, Mateo, Marcos, es esa selección de unidades. Es curioso, por ejemplo, como veremos que Mateo
agrupa la enseñanza del Señor Jesús en 5 discursos principales. Y parece que entre esos discursos principales hay diferentes eventos que de alguna manera plantean la introducción a esos discursos principales. Pero Mateo lo presenta así, es quizás, digamos, un catecismo, en el sentido de decir un manual de discipulado. Aparte de demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido, el Rey de Israel, pero aparte de eso lo que hace Mateo es expresar claramente y de una forma bastante, vamos a decir, sistemática en un sentido de hablar, agrupa la enseñanza del Señor Jesucristo, algo que no utilizan otros evangelistas. Por ejemplo, entonces, cuando leemos Marcos y leemos diferentes unidades narrativas del Señor, y leemos en Marcos, por ejemplo, y enseguida el Señor hizo, o y enseguida se fue, y enseguida, ese y enseguida realmente no es una indicación de inmediatez cronológica, sino es el enlace que usa Marcos para unir un evento en la vida del Señor y luego al siguiente. Entonces, estrictamente no siempre va a querer decir que cronológicamente tuvo lugar inmediatamente, pero es la forma de expresarse y los recursos que tuvo Marcos para redactar ese evangelio. Es importante también entender que, como hemos dicho en un principio, los evangelios, si los consideramos como biografías, realmente hay áreas o momentos en la vida del Señor que no están reflejados. Hemos dicho en estos evangelios sinópticos, en el evangelio de Mateo, se narra prácticamente 1 año y medio, 2 años como mucho del ministerio público del Señor. Sin embargo, sabemos que el Señor, por el Evangelio de Juan, hablamos de 3 o 4 Pascuas, o sea, hablaríamos como mínimo de 3 años o 3 años y medio. Entonces, no son completos en cuanto a recoger todo lo que pasó en esos 3 años y medio, pero sí son completos en cuanto a su objetivo. Cuando Mateo, Marcos o Lucas, o incluso diríamos Juan, escoge ciertos eventos, ciertas enseñanzas y los reúne alrededor de un énfasis particular para suplir una necesidad de la Iglesia, entendemos que ese propósito está conseguido. Y en su evangelio en sí es un mensaje completo. Entonces, así tenemos pues que en la crítica o el estudio de los evangelios tiene esas 3 etapas que miraremos poco a poco, igual por encima nada más, no tenemos más tiempo, pero creo que la noción de ese periodo oral, de ese periodo de fuentes, de esa redacción, nos puede hacer entender un poco más acerca de la expresión, acerca de las diferentes unidades del Evangelio, dentro del Evangelio, y también a veces algunas formas de expresión. Por ejemplo, mirando esta etapa oral, lo que vemos es que los apóstoles dieron poco valor a la comunicación escrita. Así como el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 17, escribe estas cosas en un libro, la convicción de los apóstoles era que ellos eran ministros de la palabra. El Espíritu les guiaría a toda verdad y les recordaría aquellas cosas que Jesús les había enseñado.